Hoy es un día de fiesta, y un día de fiesta no por la presentación del libro, un día de fiesta porque hoy se cumplen 135 años del nacimiento del poeta Julio J. Casal. Con el editor Trujillo elegimos especialmente esta fecha para homenajearlo más allá de su obra, de su quehacer y de lo que representa este libro. Así que muchas gracias nuevamente y ahora tengo el gusto de darle la palabra al dueño de casa, al querido amigo Trujillo, Valentín Trujillo. Adelante. Buenas noches, bienvenidos a la Biblioteca Nacional. Esta no solamente es mi casa, es la casa de todos, es nuestra casa. Un enorme gusto recibirlos una vez más aquí en la sala José Pedro Varela. Agradecemos a Carolina Hassag y su interpretación de violín y de Bach, porque creo que a partir de la música y en la representación que hay aquí en el público, donde hay escritores, muchos de ellos poetas, hay ensayistas, hay académicos, hay historiadores, hay artistas plásticos, hay cineastas, hay historiadores también. Creo que es una linda forma de representar y una linda representación, que es presentar de nuevo algo de aquel espíritu que tuvo Alfar y algo de la enorme estela, muy difícil de conseguir y de imitar, que tuvo Julio J. Casal. Para mí es un gusto además compartir esta mesa con Gerardo Ciancio, contigo Pablo, Eguren, Casal, y me gustaría invitarlos a la recorrida por este libro, porque este libro es la linda excusa que nos reunió hoy aquí, y este libro es muchas cosas a la vez. También me gustaría saludar muy especialmente la representación de los directores de cultura, de la Intendencia de Maldonado, Jorge Céspedes, y de la Intendencia de San José, Pablo Pucheu, que están aquí, que son parte del libro también, y que integran toda una sección que está dedicada a abordajes directos y a la vez tangenciales de la obra del poeta y el gestor cultural. Por lo tanto, la gestión cultural también está hoy representada aquí. De hecho, hasta podríamos llegar a hacer una especie de somero porcentaje, si es que eso fuera posible. Creo que el valor de Julio J. Casal está tanto en su beta poética como en su beta de vector articulador cultural a través de su vida de diplomacia y al mismo tiempo de diplomacia cultural, y vaya si fue un diplomático cultural. Me gustaría que me acompañaran en este breve recorrido, no quiero robar mucho tiempo de esta presentación, de este libro. Julio J. Casal, poeta de dos mundos, y podríamos agregar de varios mundos, por lo menos dos, pero muchos otros. Algunos los acabo de escribir. Tomé como referencia y como leitmotiv de mis palabras la expresión puentes en el tiempo. Creo que Julio José Casal, que siempre queda omitido el José y queda en el J, ¿no? Casal generó muchos puentes en el tiempo, algunos dedicados, producto de su propia vida, de las aventuras de su vida, y también otros que se conectan hasta el presente, luego de estos 135 años de derrotero, más allá de su vida. Y el libro además es un compendio, un gran repaso de todos estos puentes. Y estos puentes obviamente van saltando en el calendario, desde aquel junio de 1889, en la ciudad de Montevideo, donde este hijo de inmigrantes por partida doble, de aquellos que descendían de los barcos, literalmente, aquí tenemos un caso concreto, ¿no? De gente que descendía de los barcos en esta Ribera del Plata y intentaba arriesgar un destino. Luego, por supuesto, su carrera diplomática, consular en Europa, lo sabemos, en Francia, en una actividad mucho más destacada y más prolongada en España y en particular en esa Galicia de sus antepasados.
Hacia el año 1922 aproximadamente, el inicio de una aventura editorial con Casa América Galicia, ocasión que recordábamos el año pasado. En octubre del año pasado, quizá muchos de ustedes recuerdan, en este mismo sitio hicimos el homenaje correspondiente al centenario de la revista El Far, surgida en La Coruña un año después, en 1923. La historia de Casal, Alfar y La Coruña es la historia de nudos también. Es la historia de conexiones, la historia de múltiples artistas de diversas ramas que se reunían en esas páginas que tenían, y lo dijimos en su momento en octubre y creo que es una buena ocasión recordarlo, tenían el enorme mérito, y acá subrayo en la parte de gestor cultural, de sostener económicamente esas páginas con una red de circuitos y de conexiones comerciales, sobre todo con las empresas navieras y las empresas dedicadas al tráfico marítimo entre Galicia y América, pero también con negocios de barrio, también con las panaderías coruñesas, también con los pequeños comercios de esa cuadra muy cerca de esa hermosa bahía que tiene, para los que conocen La Coruña van a concordar, espero, una similitud bastante grande con la Rambla de Pocitos y con esa pequeña bahía que tiene Pocitos. Eso también lo tiene La Coruña, y quizá predestinadamente ahí había un perfil geográfico, antropológico, sociológico, que también unía como puente invisible estas dos ciudades. Hacia 1926-1927, el puente da vuelta y viene con dirección a través del Atlántico de nuevo a América. Y de nuevo a Montevideo, de nuevo al Río de la Plata, de nuevo al Uruguay. A pesar de esa particular condición que tuvo Julio J. Casal, y es de ir con un mapa invisible proyectándose a todos los sitios donde iba. Él era una gran brújula, o una serie de brújulas girando todo el tiempo en las conexiones entre los artistas que se agrupaban en torno a Alfar. Este viaje en particular, el de finales del año 1926, o el de la segunda mitad del 26, tiene otra particularidad de especial puente. Porque en el barco, que una vez más hacía del Atlántico un mar iberoamericano, estaba engendrada, venía concebida Selva Casal, una de las hijas de Julio J., madre de Pablo Eguren Casal, que nace en Montevideo. No nos vamos a meter en los entresijos de dónde fue engendrada, pero sí, efectivamente, ese barco traía mucho más que la pareja. Traía, como todas las personas, semillas de destinos. No me voy a referir in extenso al despliegue de la revista El Far porque es imposible. No darían las horas, los días para hacer un repaso minucioso de el cúmulo, y no quiero que la palabra sea peyorativa, la montaña, el volcán de autores enhebrados en torno a las páginas de Alfar. Por allí pasó prácticamente toda la literatura uruguaya de la primera mitad del siglo XX, algunos autores que venían incluso del XIX, y es probable que haya pasado la mayor parte de la vanguardia española, conectada con artistas portugueses, franceses, italianos y de buena parte de Iberoamérica y Estados Unidos. La revista El Far es una verdadera maravilla, y hay gente más formada que yo que ya ha escrito in extenso sobre esto. Hay tesis que están disponibles en internet, y por suerte, y reafirmo y subrayo lo mismo que habíamos expresado en octubre, gracias al fabuloso trabajo del proyecto Anáforas, un proyecto que está solventado por el Ministerio de Educación y Cultura y por la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, la colección de anáforas está disponible en internet, está colgada y está a un golpe de clic, está a un dedazo en la pantalla del teléfono. Eso es una maravilla que
que el grupo liderado por la doctora Lisa Bloch de Beer ha logrado, y creo que es un aporte más a este gran cúmulo, y vaya si es otro puente, no invisible, muy explícito, para la capacidad de acceso que tenemos a la revista Alfar. Basta meterse a cualquiera de los números de Alfar en cualquier año para descubrir allí, para desplegar allí en esas páginas algunas de las firmas más importantes de la literatura mundial, acompañadas de grabados, pinturas y demás trabajos estéticos de varias de las firmas más importantes de las artes plásticas del Uruguay, de América y de Europa. Esta figura pontífice, recordemos que la etimología de la palabra pontífice es varios siglos anterior a la cristiandad. No tenía que ver directamente con el Papa. El pontífice era un guardián en la antigüedad romana que cuidaba los puentes. Bueno, Julio J. Casal era un auténtico pontífice. Él generó, cuidó y se ocupó de que no se dinamitaran un montón de puentes que a lo largo del siglo XX vaya si se dinamitaron. Tuvo que atravesar circunstancias complejísimas tanto en España como en América, a nivel personal, a nivel social, político, bélico. Él fallece en 1954, si mal no recuerdo, el último número de Alfar es del 55, hay una especie de número póstumo, y la estela de la revista, de la publicación y la dimensión de Julio J. Casal y de su progenie, de sus hijos, de sus hermanos y sobrinos, continuó en el ámbito poético y llega hasta el presente. Sí me gustaría mencionar en 1984 una exposición que se realizó en La Coruña por los 60 años del aniversario de la revista Alfar. Y allí, en algunos artículos, por ejemplo, del País de España, que están reproducidos en este libro, hubo algunos de los protagonistas de las décadas, de las fermentales décadas del 20 y del 30 que estaban vivos y que efectivamente fueron a la exposición y reconocían que Alfar, entre otros enormes méritos, había sido uno de los grandes impulsores de la gran generación del 27 española. Y es más, algunos se preguntaban, y creo que la pregunta sigue vigente, si Alfar no fue el gran impulsor. Ahora no podemos saber exactamente porque sería un caso de historia contrafáctica, pero ¿qué hubiese pasado en España y en la poesía en español si no hubiera existido la revista Alfar? Capaz que la historia era distinta. No podemos saberlo, pero sí creo que es un buen ejercicio de reflexión. Como decíamos, en octubre del año 23, el año pasado, realizamos un homenaje muy bonito aquí, en este mismo salón, donde sonaron gaitas gallegas por todo lo alto, donde hubo una conexión vía streaming virtual con la alcaldesa de La Coruña y donde se recordó la figura de Julio J. Casal y de su obra. Creo yo que hoy, junio del 24, estos puentes del tiempo tienen su última versión, pero probablemente, sin dudas, sin lugar a dudas, no la última, porque estos puentes inevitablemente van a continuar hacia adelante. Si ustedes me permiten, simplemente voy a hacer un último salto hacia atrás, hacia 1924-1925, casi un siglo atrás exactamente. Me gustaría leer dos poemas. Uno no es de Julio J. Casal, pero creo que tuvo mucho que ver con el poema que voy a leer luego. Es de uno de los grandes amigos de Julio J., uno de esos grandes nombres, esas grandes firmas de la poesía en español que se anudaron en Alfar. En el año 24 serían muy cercanos, es probable que luego seguramente hayan tenido su distanciamiento. Estoy hablando de Gerardo Diego. Y me gustaría leerles el soneto El ciprés de Silos. Silos, para los que no lo sepan, es un gran monasterio benedictino que queda en la provincia de Burgos y que tuve la suerte de conocer. Y este es probablemente uno de los sonetos más famosos
escritos en español. Y dice lo siguiente: enhiesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño. Mástil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza, hoy llego a ti, riberas de Arlanza, peregrina al azar, mi alma sin dueño. Cuando te vi señero, dulce, firme, qué ansiedades sentí de diluirme y ascender como tú, vuelto en cristales. Como tú, negra torre de dardos filos, ejemplo de delirios verticales, mudo ciprés en el fervor de silos. Menos de un año después, y tampoco puedo probarlo, pero como se dice ahora, no tengo pruebas pero no tengo dudas, en estos circuitos que circulaban, valga la redundancia, entre estos autores, en su primer gran libro, debut exitoso de Julio J. Casal, el libro Árbol, está este poema con el que termino mis palabras. Se titula simplemente Ciprés. Tu madera rojiza y olorosa es hecha de silencio. Y a pesar de tu grave meditación de sombra, todos los árboles de las granjas de juegos infantiles visten tu forma de misterio alargada. Y es tu copa una aguja enhebradora de astros. Muchas gracias.